Metaverso es un concepto global como el Internet virtual, el Internet en 3D. Básicamente todo lo que hacemos hoy en día en Internet, sociabilizar, hacer deporte, ligar, cualquier tipo de actividad pasa a un prisma 3D, ¿no? A un prisma virtual. De repente lanzamos avatares más en el entorno profesional, es poco probable que la gente quiera hacer negocios con forma de banana o de magdalena o de muffin, ¿no? Que a lo mejor... ¿Cómo entiendes este tipo de identidad digital? Yo creo que hay una identidad que te asigna gobierno, ¿no? De forma legal, pero al final tú tienes una identidad inherente en ti mismo, ¿no? Al final cada persona que nace tiene una identidad. Pues para mí los avatares representan ese correo electrónico con el que te puedes relacionar con diferentes plataformas y representarte a ti mismo independientemente de si el gobierno te ha asignado un número. ¿Pasa con un avatar? ¿Te pueden robar tu avatar o no? O por ejemplo la posibilidad de crear digital twins de actores. Entonces tú, si estás haciendo una película, pues puedes contratar al actor o puedes contratar la licencia de utilizar el avatar de ese actor y a la vez tener menos costes a la hora de contratar a ese... Otros sectores que se os ocurren como tendencia, el de la salud, por ejemplo, ¿no? Parece que es un gran sector. Cada vez tenemos más reuniones con nuestro médico digital, ¿no? En la visión de llegaremos a un hospital 3D donde realmente una consulta con un médico 3D. Yo creo que si llega a un mundo que es como Ready Player One, ¿no? En el que estamos más tiempo en el entorno virtual que el real, quizás que nos hemos cargado el mundo real y lo que tenemos que hacer es educar mejor a la sociedad. Con Noemí, capítulo a capítulo nos centramos en cómo las empresas deben modular ese mensaje, esa comunicación, para que el usuario acabe entendiendo bien, ¿no? de qué estamos hablando. Y bueno, pues en el programa de hoy, como parte de experto en la materia concreta de metaversos, avatares y un poco popurrí que nos va a ayudar a centrar un poquito cada cosa, tenemos a Jesús Beatover, que es consultor de innovación estratégica de Metacampus y se define como un colectivo mundial de expertos en tecnología centrados en la innovación social, unidos para ayudar a personas a triunfar en la economía virtual y hacer que este mundo sea más accesible e inclusivo. Bienvenido, Jesús. Cuéntanos un poquito más sobre ti y sobre Metacampus. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a este sitio tan chulo, ¿no? Sí, bueno, un poco por explicar también mi background y también el de la empresa, ¿no? Yo entré más o menos en esto del cripto y tecnologías inmersivas, vamos a decirlo así, por ahí por 2017. Ya es un largo recorrido que vas, ¿no? Descubriendo conceptos y te vas un poco formando, obviamente por tu cuenta, como tantos otros, hasta este punto. Y bueno, sí que hemos visto que todos estos temas pues que van teniendo sus tendencias, ¿no? Pero a nosotros nos gusta verlo un poco desde un prisma más macro y ver realmente como a largo plazo lo que viene, y creo que es lo que vamos a estar hablando hoy, más que una tendencia puntual de si ahora se habla de metaverso o se habla de inteligencia artificial, ¿no? Y estos 2 últimos años, en mi caso, he estado trabajando en un estudio creativo de Zaragoza. Yo soy de Zaragoza, aunque vivo aquí en Barcelona. Y hemos trabajado sobre todo pues la parte de experiencias dentro de plataformas del metaverso. Luego hablaremos también de los conceptos, porque es importante que nos situemos bien con estos conceptos. Y la parte de desarrollo Web3, más la parte quizás de blockchain, pero aplicado pues bueno, a loyalty programs y cositas que se pueden ir haciendo dentro de esta tecnología, ¿no? Y este último año ha entrado ahí con fuerza el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Con todo el tema de ChatGPT, que ha venido un poco a sustituir la moda del metaverso quizás, pero sí que es verdad que es una tecnología muy, muy interesante que también tiene muchas aplicaciones de negocio en este caso, ¿no? Y la empresa es un poco, pues al final, este verano me uní yo a la empresa y fue un poco por eso, ¿no? Por un poco hacer el match, digamos, de visión, de qué viene a largo plazo, el por qué todo el mundo debería estar al día de qué tecnologías y cuáles son los cambios sociales, culturales y también a nivel de modelos de negocio. Y bueno, es un poco lo que vamos a hablar hoy. Y tanto. Gracias, Jesús, por acompañarnos. Y pues esta visión que nos aportarás hoy es la temática que nos ocupa y pasaremos a anunciar. Bueno, hablar de metaversos, mundos digitales, avatares, hologramas, inteligencia artificial, son palabras un poco, ¿no?, que nos cogen a veces por sorpresa, que no entendemos, que sí, que tú lo entiendes de una forma y yo lo entiendo de otra, ¿no? Y a veces esto nos produce algún tipo de problema en la comunicación, ¿no?
que sí que es cierto que a lo mejor a nivel más de jerga coloquial nos acabamos entendiendo, ¿no? Pero no sé si todo el mundo debería saber lo que es cada cosa, mundo virtual, metaverso, existen muchos, interoperabilidad entre unos y otros. Yo me pongo un avatar y de aquí paso al otro metaverso. Cuéntanos un poquito, Jesús, metaverso y... Yo no soy tan purista, además soy muy crítico dentro de la industria. Creo que quizás hemos pecado mucho hasta el punto de ahora de entrar en batallas internas, pero son metaversos, plataformas, bueno... me gusta todo verlo de una manera más sencilla, quizás, y en vez de estar discutiendo por el término, entrar en conceptos más importantes como interoperabilidad, que es, un tema bastante profundo, identidad digital, ¿no? El ownership, ¿no? Y todas estas cosas que al final creo que son realmente los valores que hay detrás de la tecnología antes de si es una palabra u otra. Dicho esto, metaverso es un concepto, vamos a decir así, global, y a mí me gustaría, para explicárselo a mi familia o a mis amigos, ¿no? Terrenal, pragmático, me gusta verlo como el Internet virtual. Yo diría que es el Internet virtual, el Internet en 3D, porque básicamente todo lo que hacemos hoy en día en Internet, pues yo qué sé, sociabilizar, hacer deporte, ligar, reunirnos con nuestra familia, cualquier tipo de actividad, el comercio, ¿no? Al final comprar en tiendas y tal, pasa a un prisma 3D, ¿no? A un prisma virtual. Eso yo diría que es el metaverso, el Internet virtual. Me gusta definirlo así en 2 palabras y no entrar en otro concepto más complejo. Es muy interesante de lo que estamos hablando ahora, porque muchas veces el debate, incluso en los medios de comunicación, está en qué es el metaverso. Ha habido una gran cantidad de noticias y de titulares que se han esforzado por intentar explicar qué es el metaverso, metaversos, mundos virtuales, realidades virtuales, ¿no? Como un batiburrillo que nadie acaba de entender muy bien, que cada uno llama de una manera, y a veces nos estamos perdiendo en este qué es y no entramos realmente ni a profundizar ni a explicar. Y de hecho, hablamos un poco del rol de los medios o de la sensación que hay en la sociedad. Nosotros en Coma, como sabes, y como siempre digo, programa a programa, nos encargamos un poco pues de hablar con periodistas, de capturar sobre qué están escribiendo y lo que no, y esto pues nos da un muy buen termómetro de cómo está evolucionando y cómo se está percibiendo la industria blockchain y todos los universos y sectores que en ella habitan en la sociedad. Entonces, bueno, nuestra percepción de metaversos, esto no le va a gustar a Jesús seguramente, pero hay cierta percepción social de que esto ha sido un bluff. Ha sido el gran bluff de hace un par de años, fueron los metaversos. Llegó mucha gente al metaverso o a los metaversos o a las plataformas y nadie sabía muy bien para qué. Nos faltaba claramente un propósito de qué llegaban a hacer las compañías en el metaverso. Hay grandísimas experiencias muy bonitas, muy entretenidas, pero que parece que se han quedado en eso, en una experiencia, ¿no? Esta palabra a la que acudes cuando no sabes muy bien, no sabes... Más que si todavía entretuvieran experiencia, que es como todavía más superficial, ¿no? Te ofrezco una experiencia, bueno, pero esta experiencia, ¿qué me va a aportar como usuario? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Qué sectores realmente está transformando, ¿no? Y ahí está esta sensación de desencanto de la que no logramos salir, y muchos colegas de profesión, bueno, pues es común escuchar decir, bueno, es que esto de los metaversos solo hay algo, ¿no? Menos comprensible que los NFTs, que son los metaversos, y se dice mucho entre los colegas y entre los periodistas. Y no tiene por qué ser así, o sea, puede ser que haya muchas realidades. Sí que es cierto que también muchos ya advertíamos desde que se popularizó el término, cuando a finales de 2018 Facebook decide cambiar el nombre de Facebook por Meta, y ahí hay como un boom, ¿no? La gran empresa que valida la tecnología, pero una tecnología o un desarrollo que todavía no estaba ahí. Incluso muchos nos acordábamos de Second Life, que en su momento era casi como un metaverso, y muchas empresas también llegaron a Second Life y habrían oficinas virtuales, cajeros virtuales, empresas, sucursales bancarias, y me recordaba mucho lo que ocurrió con el metaverso, pues eso, en 2019, 2020, 2021, y tenemos esta sensación, ¿no? Que se ha quedado como algo anecdótico, pero en realidad se sigue desarrollando, y tal vez con la inteligencia artificial no sé si va a tener incluso una segunda vida. No sé tú, Jesús, ahora no me tires la caballería, ¿eh? No, para nada. Al final, mira, una cosa que yo entendí después de estos 2 años, ¿no? Es que aparte de la especulación, que obviamente hace mucho daño siempre,
normalmente dentro de estas curvas, ¿no? de adopción de tecnología que ha pasado con Internet, pasa con las redes sociales y va a pasar ahora también con el metaverso, ¿no? Una de las razones es, como decía, la especulación, pero otra es la formación, ¿no? Y porque no nos da tiempo, dentro de ese hype, no nos da tiempo a la sociedad a realmente a entender los conceptos y a formarnos para saber cómo utilizar estas tecnologías para el mundo real, para los negocios o para mí, para pasar un buen rato, ¿no? Pero es un poco lo que decía, si volvemos al Internet de 3D, en cuanto a metaverso en concreto, al final es una continuación de lo que ya existe. Hoy en día ya vivimos todos en un mundo digital, todos estamos en redes sociales, todos tenemos un perfil, ¿no? Ese Digital ID, ese ID digital, ¿no? Que puede ser verdadero, puede ser falso, ¿no? Que aquí viene ya un poco esta conversación ética de estos perfiles y tal, ¿no? Pero al final esto simplemente es un salto al 3D. Entonces, es algo que ya existe, no es que el metaverso vino para morir. Yo soy pro purga, porque siempre lo digo, soy pro purga, porque es necesaria para quitar toda esa especulación y todo eso hype que hace más daño. El último año yo creo que hasta un poco de estos proyectos no ha sido purga. De todas formas, Hacía falta. No había también una falta de propósito. No sé si tú estás de acuerdo, ¿no? Llegaban las empresas, desembarcaban en el metaverso, ofrecían estas experiencias, pero no se acababa de saber ese para qué. Y luego, por otro lado, muchos expertos, incluso cuando empezó el hype, advertían de que era una tecnología que le quedaban unos 20, 30 años bien buenos de desarrollo para que este mundo virtual 3D del que hablas sea realmente... lo podamos vivir, ¿no? Vivenciar a través de traje. Es por las herramientas, ¿no? de acceso al metaverso. Es decir, al final el metaverso, todos lo tenemos como el metaverso idílico sería yo me coloco unas gafas o tal, ¿no? El holotraje, ya lo coloco todo y entro ahí. Entonces tengo la experiencia real, ¿no? Quizá. Pero esto está pasando, es para todos los públicos, va a llegar, ¿no? Mira, esa es una muy buena duda porque es bastante generalizada. Yo creo que va a venir mucho más orgánico, en el sentido de que, comentabas ahora, ¿no? La VR, también hay como muchos conceptos, que es lo que digo yo, que hay que entenderlos, hay que saber qué es AR, VR, MR, Mixed Reality, ¿no? Entonces estamos jugando con muchas cosas aquí. Pero creo que va a venir mucho más orgánico y al final yo siempre pongo el ejemplo, pues bueno, de plataformas como Roblox o Fortnite. El otro día veía una estadística, un KPI, ¿no? Y veía que se estima que hay unos 3,3 o 3,4 billones de gamers, vamos a decir así, en el mundo, que eso significa que el 40% de la población ya juega a algo. Claro, estamos hablando no del típico niño que está jugando con sus amigos, pero estamos hablando de mi madre jugando en Facebook o mi madre jugando en el móvil, ¿vale? O sea, es muy global. Pero todo el mundo, al final estamos entrando como en estas experiencias más gamificadas, que es algo que sí que, ves, aquí me parece interesante, ¿no? Que muchos procesos hoy en día los hagamos gamificados. Creo que está cambiando la cultura en cuanto a esto, ¿no? Que creo que es lo importante, con lo que te tienes que quedar en cuanto a metaverso. Y al final va a venir todo mucho más orgánico, porque estamos hablando de que plataformas como Roblox han ido creciendo muchísimo en cuanto a audiencia, ha ido madurando, la audiencia que hacía años que está jugando va madurando y es gente que tiene mucho más poder adquisitivo, se hace mayor de edad. Pero continúan más enganchados que antiguamente, ¿no? Bueno, para ellos es continuar, ¿no? Es lo normal para ellos, ¿no? Sociabilizar quizás con su gente allí. Pero quiero decir que poco a poco se van haciendo adultos, pero también están atrayendo a mucho adulto nuevo con experiencias que no son juegos de niños, que son más quizás sociales o lo que sea. Y estamos hablando de un juego que es para móvil o para PC, pero es un juego también que acaba de lanzar, por ejemplo, ahora mismo su versión de VR. Claro, al final es que ese mundo virtual ya existe, ya tiene su economía, tiene sus relaciones. Hay gente que le afecta muchísimo lo que le pasa en un juego en su vida, ¿no? Personal. Sale y igual se deprime porque resulta que su mejor amigo en el juego ya se va con otro amigo. Y es como lo que nos pasa en la vida real, ¿no? Y te está afectando. Entonces, que esta plataforma, por ejemplo, ahora haya sacado hace unas semanas la versión de VR, significa que la gente que ya está, que estamos hablando de 65 millones de usuarios diarios únicos, simplemente cuando venga un dispositivo nuevo lo van a vivir muchísimo más inmersivo. Claro. Pero es algo que ya han estado haciendo. Para ellos será una evolución simplemente, ¿no? De la experiencia o de la manera de interactuar con ese juego. Al Internet 3D.
Claro. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero lo que sí que nos gustaría es ver pues qué pueden hacer sectores más tradicionales. Nos vamos a centrar en el... Ahora vamos a dar paso a nuestros invitados. Sí, porque de hecho hablamos de los videojuegos, que quizás es como lo más palpable, ¿no? Pero sí que vemos que a nivel empresarial y de negocio, quizá sectores como el arte, ¿no? Como la cultura, todo lo que es danza, bailarines, ¿no? Como nuestra próxima invitada tiene una escuela de danza y una empresa de eventos, lo veremos. Son como los más... ¿Serán los potenciales pioneros después de los videojuegos? ¿Crees que estos son los sectores más fáciles de entrar en un metaverso y rentabilizar esa entrada a nivel empresarial? Sí que es verdad que hay sectores más tangibles, que igual dices, ¡guau! Es un match perfecto, ¿no? Este sector con el tema virtual, ¿no? Y también, obviamente, hay modelos de negocio o incluso industrias que o dan este paso o van en declive, ¿no? Entonces tienen que apalancar otra vez en una nueva tecnología para seguir su modelo de negocio, ¿no? Pero me apetece mucho hablar de otros, quizás, sectores muchísimo más tradicionales y cómo de una manera pueden aprovechar, porque al final lo que viene, las nuevas generaciones ya consumen más contenido en este tipo de plataformas que, por ejemplo, en TikTok, ¿no? El otro día salía, y también hay una cosa que se le hace poco caso, pero que es muy importante, que es el tiempo de retención. Entonces, sí, me apetece mucho hablar de ese mundo tradicional, cómo converge con estas tecnologías. Pues gracias, Jesús. A ello vamos. Para seguir profundizando en las posibilidades de avatares, metaversos, que pueden ofrecer en este caso concreto a los artistas, tenemos hoy como invitada a Vanessa Adrián. Bienvenida, Vanessa. Hola, gracias por invitarme. Cofundadora de Star Dance Studio, una escuela de danza, una empresa de creación de eventos culturales y también una escuela donde se imparte el primer grado de danzas urbanas. Un placer tenerte, Vanessa. Cuéntanos un poquito. Hola, encantada por haberme invitado a este programa. Nosotros somos una escuela de danza profesional. Ahora mismo también nos hemos especializado en la danza urbana, de aquí que impartamos el primer ciclo de danza urbana, que lo hacemos en la escuela, es una de las pioneras. Y luego también, como bien has dicho, nos dedicamos al mundo de hacer eventos, macroeventos muy grandes, multitudinales. Y bueno, un poco vamos a hablar de la experiencia, supongo, de cómo hacerlo virtual, no virtual, es un poco ahí vamos a eso. Ahí nos vamos. La primera pregunta, ¿no? Un poquito, el sector cultural y los artistas. ¿Crees que son beneficiarios de estas nuevas tecnologías que vienen, metaverso, avatares, etcétera? Bueno, y hay cositas que se han hecho con avatares y tal, y han funcionado porque son como propuestas frescas que se hacen a través de videoclips o incluso en escenarios. O sea, es algo que se va introduciendo como pildoritas, ¿no? No es algo que se utilice siempre, pero sí que se ha hecho. O incluso programas de televisión que se hacen a través de avatares y son programas de danza, o sea, especializados en danza. Ahora bien, yo creo, como todo lo que llega, porque esto va a ir a más, porque ya vemos que la gente joven ya se mueve de otra manera y se comunica de otra manera, ha venido para ir creciendo y quedándose. Entonces creo que es positivo siempre y cuando se pueda convivir un poco las personas con nuestro arte y este mundo virtual. O sea, esto es un poco lo que hablamos, ¿no? Coexistencia, o sea, que no sustitución o complemento. En realidad no complementa. Yo creo que sí. Porque ¿qué necesidades específicas crees que puede solucionar algún avatar para un bailarín? ¿No? Pongámonos en un metaverso de los que hablábamos con Jesús, un bailarín de los que tienes en tu escuela. Vamos a ver dónde confluyen, qué podemos hacer. Bueno, considero también que hay mucha gente que le gustaría bailar y no tiene acceso a ello, ¿no? Ya sea gente que a lo mejor quiera aprender a bailar y vive en un pueblo. Porque, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Barcelona, pues tú tienes a tu disposición, puedes consumir muchas cosas, entre ellos danzas y muchos tipos de danza, pero gente que vive en pueblos, aquí mismo en Cataluña, no tienes acceso de poder coger un metro e ir a una escuela de baile. Pues, por ejemplo, a nivel virtual, si puede recibir clases de baile en su casa, pues está recibiendo una formación que de otra manera le sería imposible por no poder trasladarse, o aquella persona, pues que por lo que sea, por una enfermedad, porque tiene fobia a ir a la calle, o mil cosas, desde su casa puede consumir danza e incluso creer que practica danza, si con esta forma de las gafas, de forma virtual, pues exhibirse, ¿no? Incluso. Que sí, o sea, también puede ayudar de esa manera también a personas
a que a lo mejor su arte no lo exponen o que no pueden levantarse de una cama y tener la sensación de bailar a través de unas gafas virtuales. Eso es chulísimo porque le da como unas capacidades que no tiene. Entonces, yo veo más por esa forma positiva de que coexistan y convivan que no que suplante una cosa a la otra. Jesús, ¿qué opinas? Sí, accesibilidad y diversidad quizás serían de los dos beneficios claros, ¿no? Y más en este sector, donde, pues eso, cualquier persona puede acceder. El otro día veía una aplicación, me parece, de Tai Chi, que te iba marcando, ¿no? Dónde tenías que mover cada brazo, cada posición, y aprendías Tai Chi en tu casa. Y obviamente una persona en tu pueblo, pues igual Tai Chi, pues se tiene que ir a una ciudad. Exacto. Y pues, algo muy específico, ¿no? Entonces te da esa accesibilidad. Y en cuanto a diversidad, al final, pues bueno, en estos mundos virtuales, obviamente, tu identidad digital, ¿no? Pues claro. No tienes menos barreras. Hay menos barreras y no tampoco tienes ese prejuicio, ¿no? De por una cosa o la otra. No, tendrás prejuicio de cómo es todo. Otra cosa, sí, claro. Claro, esto es otro tema, ¿eh? Eso vamos a hablar del tema del realismo, no realismo con los avatares, pero antes de entrar en este debate, que va a ser largo, intuyo, me gustaría preguntaros sobre el tema más monetizar, ¿no? Todas estas experiencias. El hecho de que, por ejemplo, un artista sea capaz de estar actuando, imaginémonos, en una ciudad y su avatar en otra ciudad, o su avatar se vaya de gira y multiplique sus ingresos, ¿esto cómo lo percibís vosotros? ¿O creéis que hay algún dilema ético de, oye, si el artista está físicamente en un sitio y el avatar actuando en otro, eso me genera a mí, que estoy viendo yo, uno es más real que el otro? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo ético, si al final el consumidor final aceptas que estás viendo un avatar, o sea, es obvio que no es el original. No le veo nada malo, esto está consentido por ambas partes, ¿sabes? Mientras no se engañe. Lo que pasa que veo difícil que un artista sea suplantado totalmente por un avatar. Eso se puede parecer, pero no es lo mismo que tener al de verdad, ¿no? Ahí. Pero bueno, no creo que éticamente, si las partes consensúan que eso está Pero bien. una cuestión que nos planteamos también previamente, ¿no? Si siempre detrás de un avatar hay alguien, ¿no? Por ejemplo, esto del bailarín, ¿no? Siempre va a haber un bailarín. ¿Tú crees que es necesario que haya un bailarín? ¿No es necesario? O sea, ¿qué opináis al respecto, no? Cuando hay un avatar y el bailarín se pone todos estos trajes, ¿no? Para hacer los movimientos como esto del tai chi que hablabas, ¿no? Sí, yo por unirlo con la pregunta más de antes, con la primera, veo muy interesante porque uno de las aplicaciones que puedo tener esto dentro de esta industria en concreto es que, por ejemplo, el artista desde su casa pueda estar conectando con cualquier persona del mundo. No todos tenemos la oportunidad de poder ir a un concierto. Exacto. Bien porque vivimos en un sitio aislado, no económicamente. O económicamente, pues en diferentes tipos de entrada. Yo no puedo acceder a esto, ¿no? Y entonces baja mucho la barrera de entrada para todo el mundo que quiera disfrutar. Y además lo estoy viviendo con el artista, porque estos mundos virtuales te permiten estar como estamos ahora mismo, pero con tu artista favorito, ¿no? Otra cosa es, ¿está realmente el artista detrás de Eso, claro. Ahí claro. Es un, digamos, un gemelo que se llama, ¿no? El gemelo digital, el avatar, el gemelo avatar que está cargado con el comportamiento. Le das un play y te aparece Y que habla como el artista, que aquí es donde precisamente está luchando, ¿no? Todo el tema ahora de los actores y actrices de Hollywood. Claro, es que... Todo el tema de la IP, porque claro, es relativamente fácil el coger un artista, Claro. un bailarín, duplicarlo, grabarle una sesión completa y a partir de ahí no necesitas al artista para nada. Claro, ¿y quién cobra los derechos? No, eso yo. Claro, después, ¿quién cobra los derechos de todo esto? Porque si, de nuevo, volvemos a que el artista consiente y, oye, firma sus contratos y se dé su imagen, pero esto me recuerda un poco a lo que ocurría con las voces. Por ejemplo, la persona que ponía la voz a Google Maps firmó un contrato por el cual no podía volver a usar su voz en ningún otro programa, no podía volver a ser la voz en off de nadie, porque era la voz de Google Maps. Claro, esa persona se llevó los bolsillos llenos, pero claro, es una persona que su arte, en este caso, pues una persona pues que ha trabajado la voz mediante cursos, lo que sea, no puede volver a trabajar nunca. Claro, ella no cobró una vez, pero la maximización que ha hecho Google de su voz, ella no ha visto un duro más. Y esto podría ocurrirnos, ¿no? El actor. O nos recuerda como los actores en los años 20 o 30 que eran propiedad de los estudios. Claro. Entonces el actor firmaba un contrato de cesión de derechos a la major en ese momento y no era propietario de su imagen. ¿Esto cómo lo veis? ¿Puede llegar a pasar o estamos en un momento en el que todo el mundo se preocupará de que eso no ocurra? Hombre,
esperemos que eso tarde en pasar un poco, porque el factor humano para nosotros los artistas es súper importante, pero también considero que las nuevas tecnologías, o sea, está mucho más estudiado, la gente entiende más, con lo cual se cuidará más también de lo que pueda ocurrir. Por eso ya le ha pasado eso a esta chica, no le volverá a pasar a una segunda persona. Entiendo que el ensayo-error, la gente ya no es tan nueva la tecnología, ya convivimos con ella, o sea, ya han aprendido. Estamos aprendiendo a gestionarla, pero hay cositas que yo creo que ya entendemos que va a ocurrir. Es como cuando vino Instagram y ahora hay nuevas profesiones, eso no pasó con Facebook, ¿no? Entonces, al final, la gente que sube, que viene, que es el futuro, está viviendo con ello ya. O sea, consumen Instagram sí, y al final se cuidan de otra manera que no, a lo mejor los que somos un poco más mayores y no utilizamos de esa forma Instagram. Y volvamos al tema un poco, ¿no? Lo anunciábamos antes, el debate de si los avatares son realistas o ficticios. Aquí hay como dos corrientes de pensamiento casi opuestas. Hay quien quiere o quien teme un hiperrealismo por el tema de que pueda incluso elevar o magnificar ciertos complejos. Bueno, y hay gente que le da hasta miedo verse Eso es. tan real ¿no? delante allí haciendo otra forma, ¿no? Y hay toda la corriente de que teme que el hecho de que los avatares no se ajusten a la realidad o a lo que todo el mundo considera, claro, normativo, pues fomente estereotipos y llevemos a los mundos virtuales los estereotipos que por suerte creemos que estamos dejando de lado. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Realista o avatares, anime o como que yo me quiera poner lo que quiera? Yo es que creo que precisamente una de las cosas buenas, ¿no?, del beneficio del metaverso es que es la libertad de expresión, ¿no? Y por eso de la diversidad, pero más allá de lo que nuestra mente incluso puede llegar a pensar. Y si yo voy con mis amigos y quiero ser una banana, pues soy una banana. Al final no tenemos por qué limitarlo en lo que entendemos hoy como los estereotipos, sino que podemos ir muchísimo más allá. O sea, el debate ético yo lo lanzaría ya no por razas, sexos o formas, sino ya si yo soy una banana o soy un tigre o sin más, o tengo la piel azul, ¿no? Entonces, yo soy partidario de explorarlo mucho más allá, ¿no?, de todo esto. Y creo, tengo una posición que si lo hacemos hiperrealista, creo que la tecnología todavía no está preparada, el cerebro humano todavía no está preparado para asimilar una inteligencia o un avatar digital, ¿no?, que sea hiperrealista. Porque al final los humanos, gracias a Dios, tenemos mucha expresión en la cara y aunque nos imiten estos avatares por sensores, todavía ha sido un poquito creepy, ¿no? Un poquito que asusta un poquito. Entonces, a mí me gusta más jugar en la parte creativa, más que acercarnos hacia el hiperrealismo. Pero bueno, No, imagínate si de repente lanzamos avatares más en el entorno profesional, es poco probable que la gente quiera hacer negocios con forma de banana o de magdalena o de muffin, ¿no? Que a lo mejor cada metaverso o cada plataforma de este tipo también acabará desarrollando unos códigos en cuanto al cómo deben ser sus avatares. O esto que digo yo es una tontada. A ver, ¿cómo lo veis vosotros? Está todo por descubrir, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que él dice es algo muy chulo porque además te invita como a jugar, ¿no? Que si total, que aburrido replicar lo que tenemos aquí. Claro. Yo, por ejemplo, por llevarlo a lo del baile, ¿no?, por traerlo un poco también al tema, decíamos del show este que existe, sí, ¿no? Sí. Claro, ahí muchas veces quizás cuando bailas se está juzgando también tu forma. Sí, o a lo mejor gente que tiene miedo escénico a bailar, o que tenga miedo a que, yo que sé, ha habido una historia personal X y ha estado un tiempo sin bailar, vuelve a bailar y considera que su movimiento no es el que él tenía, lo que sea. Claro, hacerlo a través de un avatar como hace este programa te libera de esos perjuicios con el que tú sales, que a lo mejor te bloquea o no te permite ser tú, o que entiendes que te pueden juzgar nada más que te vean. O te da, no sé, más fuego. Porque al final, si tú de repente estás bailando y eres una jirafa, claro, eres arriba. Una jirafa bailando y dices, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes? Sí. Entonces te da muchísimo fuego a nivel artístico. Te puede dar confianza porque además estás como en un personaje, estás metido ahí. Claro, y también te da como expresividad artística, ¿no? Que puedes desarrollarte mucho más artísticamente. El artístico yo creo que es uno de los sectores o industrias que más va a aprovechar este tirón. Además ahora también con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, aquí hay algo que también nos medio asusta y medio es una oportunidad y no sé cuál será la opinión de cada uno, ¿no? Porque estamos hablando como que detrás hay un bailarín, ¿no? Y es una jirafa, es una banana, lo que sea.
pero siempre va a haber un bailarín, o puede ser que llegue a haber una inteligencia artificial y deje de estar esa persona. ¿Creéis que es posible? ¿No? Una cosa es técnicamente, otra cosa es... A mí eso me da miedo. Claro. Otro no. Claro, y esto tiene mucho que ver con Y a las personas, ¿sabes? Claro, con el flow, Yo lo veo muy difícil. Él probablemente lo verá posible. Yo lo veo muy difícil que a nivel de movimiento se pueda copiar exactamente un avatar. Pero hay, No por es posible, ejemplo, seguramente. hay un tema que en relación a esto que nos estamos dejando un poquito, que es el resucitar a personas fallecidas. O sea, ya hemos visto alguna experiencia de artistas fallecidos, cantantes, que han actuado. Entonces, eso es un avatar al final, en una persona fallecida. No, normalmente, para el punto que estamos ahora de la tecnología, sí que había una persona detrás. O sea, lo que has hecho es recrear un avatar de algún fallecido, pero luego el movimiento y todo lo que de una persona. No va solo, que es En un que- estudio, ¿no? Con Claro. sensores y O sea, todavía no es una inteligencia artificial. creaciones nuevas, mezclando voces realmente... Y a futuro seguro que todo, o sea, la voz, todo, ¿no? La imagen, los movimientos, todo se va a poder de alguna manera recrear por la inteligencia artificial. Pero es verdad que me gusta ver las oportunidades más que el miedo. Sí, yo también, ¿eh? Creo que el miedo tampoco No ayuda. no para Que va a avanzar, o sea, igualmente. no para la evolución. Sí, Entonces exacto. tienes que ser listo y ver las oportunidades nuevas, ¿no? Porque tú bien lo mencionabas que en las redes sociales salieron las oportunidades y, por ejemplo, para artistas o para gente que baila, se abrirá un mundo de que puedas dar tú clases en el metaverso, por ejemplo, a cualquier parte del mundo. Igual ahora estás atado a tu barrio, ¿no? Porque es más en físico y además es una industria que comentábamos que todavía gusta mucho esa cercanía, pero te va a dar la opción de estar bailando con una persona de cada punta del mundo y estar allí mismo, porque es verdad que es muy inmersivo y sí que es verdad que estas plataformas se van a ir comiendo el físico poco a poco, como lo hizo las redes sociales o cualquier cosa, o las páginas web, por decir algo. Pero viendo esas oportunidades podrás estar dando una clase con 10 personas, uno de Japón, uno de Singapur, y tú estar en ese mundo virtual y serás tú el que... Y aparte, eso piensa que los bailarines y los que están en activo sobre todo y los formadores se mueven alrededor del mundo, viajan para recibir formaciones en todo el mundo. O sea, si al final tú puedes estar desde tu hogar o desde tu escuela de baile a través de este mundo virtual recibiendo una formación de un profesional de Estados Unidos X, pues te ahorra como el desplazarte hasta allí y luego puedes incluso, pues por la tarde voy a mi trabajo normal, vuelvo y por la noche me conecto y estoy en esa clase. O sea, yo creo que es beneficioso. Lo que pasa que, claro, asusta lo de que falte el ¿Creéis factor. entonces que quizá este miedo es el que hace que en esta industria no se avance tan rápido, o es más falta de herramientas, o que los que lo promueven o lo propulsan al final no son quizá los propios artistas o bailarines, sino que debería ser como alguien del metaverso que los contrate? O sea, Porque ahora tampoco es muy real lo que... O sea, esa inmersión total no se percibe. en época de COVID esto hubiese sido una buena solución, ¿no? Si se plantea a modo que parezca real con sus gafas y que te dé la sensación de estar compartiendo una clase con más gente, que piensa que al final era una pantalla donde incluso era una persona la que te estaba dando la clase, pero esa se pierde. O sea, tú cuando ves algo en directo a cuando lo ves en una pantalla pierde. Pero claro, si hablamos ya de hacer un o sea, con las gafas y todo, es que yo creo que es otro nivel de vivirlo, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, yo creo que sí, que se puede convivir con ambas cosas e incluso puede ser algo positivo porque al final recibes conocimiento, ¿no? De una forma más rápida que no... mucha gente no se puede desplazar y con eso lo puedes conseguir rápidamente. Entonces, Hago deporte de manera semanal con las gafas, me tengo una aplicación de fitness y lo practico. Y tengo el entrenador. ¿Las gafas cuánto pueden costar ahora? ¿Son asequibles para todo el mundo? ¿No? O dejar a todo el mundo, quizás no como todo, ¿no? La tecnología, estamos hablando de que el iPhone va más de mil. y mucha gente tiene iPhone. No, mucha gente no, casi ni intento. Entonces, estamos hablando de que las últimas gafas que acaban de salir de las MetaQuest 3, ¿no? De Meta, de Facebook, valen 500. ¿No? $500, 500 euros. Entonces, es que es bastante más bajo que un móvil de última tecnología o sin última tecnología ya, ¿no? Que cualquier iPhone ya casi. Sí. Entonces, y si vas a una de segunda mano o vas a un modelo anterior, todavía más bajo, igual por 150, 200 euros, tienes las gafas para hacer tu primera... ¿Y tú crees? Porque yo hace tiempo pensaba que en un futuro, no sé si medio lejano o qué, otro tipo de negocio es vamos a alquilar
como se alquilan los despachos, como esa sala de podcast, pero para, pues en medio de la ciudad, ¿no? Con gafas, y que tú vayas allí a tu cabina, te pongas tus gafas y en lugar de ir al gimnasio te pones tus gafas, te haces tu clase, te haces tus calls y luego te... No, es mejor coger irte a la montaña, luego tus gafas, ¿sabes? Te pones tus gafas y te apartas un momento a leer un libro y te piensas que estás en Collserola, ¿sabes? Sí, también es eso, ¿no? Estás en el trabajo y en mi momento de desconexión, de relax, ¿no? Me las coloco y de golpe estoy en otro sitio. Yo no estoy nada, no me da la sensación de que las gafas te proporcionen en absoluto este tipo de experiencia. Necesitarías algo que fuera para, ¿no? Claro, por eso un traje Para que con la súper así, experiencia de pero como si estuviera en la naturaleza, es sensoriales. Y los olores, es que claro, me falta mucho, ¿eh? Falta mucho. Es un poco lo que los que estamos en la industria estamos pensando en el próximo. Claro, ¿cómo van a ser como El próximo, A lo sensorial. ¿Cómo haces esto? Claro, los 5 sentidos. incluso tacto y todo. Claro, el tacto, pues existen los trajes. Los trajes, claro. Si recibes un impacto, por ejemplo, de bala, te vibra y te da así en el pecho, entonces ya lo sientes. que, ¿no? claro. Entonces, claro, ahí, o sea, lo que es la punta tecnológica está siempre mucho más avanzada de lo que está actualmente, pero sí, viene todo esto, viene para quedarse. Y vamos terminando ya. Sí. Una última pregunta, Vanessa. Vamos a tener ahora al siguiente invitado, que es una persona que es de este mundo, del mundo de los avatares. ¿Qué le pedirías? Va, carta a los reyes. Para tu sector. Para mi sector, de necesidades que tengamos que Una cubrir. necesidad. Hombre, si se genera más trabajo en el cual los bailarines puedan aportar su arte en este mundo del metaverso, pues cualquier propuesta que haga estaremos encantados, desde acompañamiento a conciertos que hagan avatares de cantantes. ¿Tenéis a un proceso de alumno vuestro que sí que ya ha estado, ¿no? Ha debutado con Black Eyed Peas y ha debutado en otros? Sí, lo que pasa que Con trajes especiales, ¿no? especiales, sí, Especiales. han hecho de avatar o en videoclips o demás. Sí. Yo creo que podemos aportar muchas cosas, que se pueden crear sinergias muy chulas. Al final es arte, ¿no? Y el arte es co-creación y se hace un nuevo arte, ¿no? Y es avanzar. Y genera oportunidades para todos. Siempre hay que mirar las cosas así. Claro que sí. Claro que sí. Pues nos quedamos con esa idea, ¿no? Pues gracias por participar A vosotras. y nada, y esperemos que esto vaya para oportunidades de negocio y siempre un buen uso de la tecnología. Gracias, Exacto. Vanessa. Gracias. Bueno, pues ahora damos paso a nuestro invitado del mismo sector, pero ya aquí en Web3, Kai Felip, CEO de Union Avatars. Bienvenido, Kai. Gracias. Cuéntanos un poquito, porque eres representante de artistas, algo también un poco de DJ, ¿no? Tocando música, alguna empresa de blockchain y al final ahora estás ya, de hace unos cuantos años ya, ¿no? El tema de avatares. Explícanos un poquito, ¿no? Esa visión que tuviste para entrar. Pues, bueno, sí, empecé con la música, pero siempre desde antes ya era bastante friki. Mi padre era programador, entonces empecé a programar de muy pequeño, desde los 10 o 11 años. Y más tarde, después de montar la empresa de representación de artistas, en 2016, me metí en mi primera aventura relacionada con blockchain, que era al final una aplicación de cashback de descuentos en diferentes servicios, donde hacíamos la devolución de un 10% del dinero que te gastabas en cripto. En ese momento tampoco había tanta gente que utilizara el cripto y la regulación, si ahora no está clara, en ese momento era un Inexistente. salvaje. Y entonces dejamos de lado toda la parte de cripto, empezamos a orientarnos mucho en fiat, acabamos vendiendo la empresa al cabo de 1 año y medio y entonces ya para mí no era tan interesante o tan retadora, por decirlo de alguna forma. Y entonces fue cuando empecé con Union Avatars, que era un poco la unión de dos de mis obsesiones o de mis hobbies. Por una parte, toda la parte de identidades, que ya era algo que había estado trabajando durante muchos años, pues en tecnologías descentralizadas, centralizadas, peer-to-peer, federadas, de todo. Y la parte más de gaming, que ahora no puedo jugar mucho videojuegos, pero sí que me gustaba más de pequeño. Y un poco eso, ¿no? La representación de nuestra identidad en estas plataformas 3D, para mí se hará con avatares, y es cuando surgió la idea de Union Avatars. Muy bien, y vosotros, de hecho, Union Avatars lo generáis antes de que haya todo el revuelo que se organiza en torno a los metaversos, cuando el señor Mark Zuckerberg decide cambiar el nombre de Facebook a Meta y decide que eso es the next big thing. Vosotros ya lo vislumbrasteis antes, pero claro, este periodo, porque
fuiste pionero, pero luego de repente vives en un momento súper dulce que igual me imagino que te debió llegar. Peticiones, todo el mundo quería estar en el metaverso. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Sí, de hecho, sí. Nosotros cuando empezamos no había mucho. Sí que había varias empresas que estaban trabajando ya en ello, pero quizá, pues sí, no había este hype. De hecho, me acuerdo mucho de una conversación con un inversor de aquí de España que nos dijo que lo que hacíamos era solo para frikis y que no le gustaría a nadie y tal, y acabé llorando esa noche. Y luego, además, fue cerrar la primera ronda de inversión, fuimos a notaría, al cabo de 2 días fue cuando Mark Zuckerberg anunció lo de Meta. Sí, literal. Fuerte. Entonces, claro, pegó un hype muy fuerte y bien, sí que fue un momento dulce, como todo, ¿no? Tienes que ser consciente que los hypes al final son pasajeros y vienen y van, pero sí que fue un momento que aprovechamos y tuvimos muchas peticiones y tal. También es verdad que fue un momento para mí un poco confuso, en el sentido de que venía mucha gente y que yo quiero estar en el metaverso y tampoco sabían lo que querían, ¿no? Con Jesús lo hemos hablado varias veces, que antes venía mucho la gente y quería la noticia o el artículo y tal, y por suerte ahora ha pasado un poco y lo que llega es mucho más realista, sí, mucho más... Tiene un propósito, ¿no? Porque igual nos llegaban muchas peticiones de gente que, lo que decíamos justamente antes, que llegaban al metaverso, querían estar, pero no había un propósito claro tras esa incursión, ¿no? Es marketing por estar ahí, para que se hable de mí. Y ahora, en cambio, sí que notáis esta evolución y los proyectos que llegan ya con mayor fundamento. Sí, o sea, yo también, ahora que has dicho de marketing, ¿no? El año pasado nos llegaban muchos proyectos que venían desde el departamento de marketing o desde el departamento de innovación, y ahora vienen mucho más desde la parte de producto, desde la parte de e-commerce o un poco más buscando ese retorno de la inversión, ¿no? Esa manera de monetizar todo esto del metaverso. Porque al final, antes nos has comentado que Union Avatar surgió un poco de tus hobbies, ¿no? O de cosas que a ti te gustaban. Pero realmente también hay una parte de que analizaste qué necesidad está cubriendo. Ha ido un poco sobre la marcha. ¿Qué crees que cubra? ¿Todo el mundo lo mismo? Diferentes... Sí, o sea, yo creo que la identidad es, digamos, uno de los pilares sobre los que Internet está construido, ¿no? Dinos cómo entiendes este tipo de identidad digital, porque luego a veces se confunde con la identidad de nuestro DNI en la web y todo eso, ¿no? Para que los que nos siguen y nos acompañan entiendan un poquito más. Sí, o sea, a ver, yo creo que hay una identidad que te asigna pues un gobierno, ¿no? De forma legal o de forma que te represente en una sociedad, pues más relacionado con suplantación de identidad, con transacciones importantes donde quieres que haya esta asignación, digamos, por parte de un gobierno a una identidad. Pero luego al final tú tienes una identidad inherente en ti mismo, ¿no? Al final cada persona que nace tiene una identidad, le gusta el gobierno o no, asigne un DNI o no, ¿no? Hay mucha gente que quizá no tiene pasaporte y sigue teniendo una identidad. Y al final, por ejemplo, en Internet, la gran mayoría de operaciones que haces en el día a día las haces con el correo electrónico, no con el DNI electrónico o con el certificado digital, ¿no? Pues para mí, un poco los avatares representan ese correo electrónico con el que te puedes relacionar con diferentes plataformas y representarte a ti mismo independientemente de si el gobierno te ha asignado un número. De relacionarte con diferentes plataformas. Interoperabilidad. Es el otro hype desde claro, eso. Pero si nos importa, lo abordamos un poquito más tarde. Vale. Vamos, a mí me gustaría saber, hablas, ¿no?, de estas empresas que os llegan y os hacen peticiones. ¿Qué tipo de peticiones son las más frecuentes para Union Avatars? ¿Qué tipo de negocio te llega y tienes entre manos? Nosotros, yo creo que la gran mayoría de clientes y plataformas con las que trabajamos son plataformas orientadas a un uso muy profesional, digamos, o sea, más plataformas para training de nuevos trabajadores, para meetings online, también por las características de Union Avatars, que de momento hacemos avatares realistas o fotorrealistas, ¿no? Hay otras empresas que hacen avatares más cartoon y creo que tienen otro scope de llegada, digamos, pero al final, al menos lo que nos encontramos, también puede ser que con un cambio generacional esto cambie, pero ahora mismo nosotros solucionamos un pain point en aquellas empresas que quieren quieren que sus trabajadores entren en una plataforma 3D y nos estén media hora o una hora customizando el avatar, ¿no? Algo que para mí a título personal puede ser muy divertido, estarme una hora customizando mi avatar, y creo que esa es una parte muy, muy grande de la experiencia, exacto. Como por ejemplo Zepeto, ¿no? Que es una plataforma donde pone mucho foco en la customización del personaje, luego la plataforma en sí quizá no es tan importante.
En nuestro caso es al revés, ¿no? Lo que quieren es que sea muy rápido la generación del avatar, que no tengan que estar 45 minutos customizando el avatar y que se parezca lo máximo a ellos. Y aquí repito, creo que también es una cuestión generacional. Quizá con el tiempo nos sentimos cómodos hablando un dragón con un vampiro. Esto es muy curioso porque justo lo hablábamos antes cuando hablábamos de esta dicotomía, ¿no? De avatar realista o cartoon imaginario. Decíamos, bueno, ¿por qué no soy una banana, no? Y en cambio poníamos un poco en cuestión que 2 bananas o una banana y un vampiro pueden hacer negocios. Yo creo claro. que ahora, insisto, es una cuestión generacional. Una persona de 50 años o de nuestra edad o mayores quizá no se siente tan identificado con una banana a la hora de hacer negocios, pero yo creo que llegará al punto en que tú podrás ser una banana y tengas la misma fuerza para hacer un negocio que si fuera con un avatar realista. Pero yo, por ejemplo, al tema del hiperrealismo, que lo hemos comentado antes, yo por también exponer otro caso de uso súper, a mí me parece, vamos, yo tuve una conversación con una empresa de moda bastante importante y me decían, por ejemplo, el hacer el avatar de ciertas modelos, además con el tema de IPs que estábamos hablando antes de bailarines, pues de modelos en este caso, el hacer un avatar súper realista, que no se hace en 5 minutos, sino que hay un estudio y que necesita mucha producción, ¿no? El simple hecho de hacer ese avatar para luego exponerlo en la e-commerce, cuando los típicos fotos de producto, de cómo te queda la camiseta, ¿no? Siempre hay una modelo. Entonces, en este caso, sí que es verdad que un avatar hiperrealista tiene mucho sentido, porque al final el ahorro de costes que supone para la empresa y la flexibilidad que le da a la hora de preparar esas fotos, todo es digital, entonces no tienen que pagar a ese modelo de viajar a un estudio, enviar... O derechos de imagen, ¿no? Bueno, de hecho... ¿Se les pagan en avatar? ¿Cómo No. derechos de imagen los avatares? No, ahí Están está. pensando en alguien real. Claro, si vas... Deberían. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? El contrato de esa modelo con una empresa para realmente sacar... Ah, vale, porque son modelos reales. Son modelos reales o no. Vale. O no, ahí la empresa juega también, dice, ¿y si creo yo mi propio avatar sin pagar a nadie royalties, ¿no? Que es lo que siempre estamos comentando con los artistas en general, y me sirven de modelo para la e-commerce, ¿no? Entonces, eso, era más, en vez de por retorno o sea, el retorno de inversión, le venía por el ahorro de costes, porque eso, era muy rápido el hecho de, oye, es que las empresas de moda, pues desde que se ponen a fabricar hasta que salen los productos, igual te pasan 6 meses, ¿no? Entonces, el hecho de, oye, mira, hemos hecho un cambio en costura, hacerlo digital, ponérselo a una modelo digital y cambiar eso en la e-commerce, les cuesta una semana. Y sin embargo, claro, el mandar a la modelo, el hacer esto, los fotógrafos, Los estudios, es claro. carísimo. Entonces el ahorro de costes que había con los avatares, en este caso hiperrealistas, y además lo comentábamos antes, tampoco existe esto de ver un avatar que comentábamos antes, lo de ver un avatar... Miedo, ¿qué te puede...? Del miedo que te puede generar el verlo muy realista, ¿no? En este caso es una foto, es una imagen que sale en una web y tú ni te das cuenta de que es un avatar, parece una foto real de una persona. Entonces, bueno, eso es otro caso de uso para las empresas, por ejemplo, de la moda. Claro, ahí hablamos de casos de uso reales y soluciones para empresarios. En este caso, en Union Avatars, también estáis aportando, ¿no? Estos casos de uso para empresas que quieran hacer pues meetings en metaversos o algún otro caso así. Sobre todo yo te diré que es esta parte. También trabajamos con videojuegos, pero quizá ahí tiene más encaje pues avatares más cartoon o más con otros tipos de gráficos. Y yo te diría que nosotros enfocamos un poco más a esta parte más corporativa. Otro caso de uso, y para simplemente mencionarlo, pero que también me parece muy interesante, un poco relacionado con lo que dices tú, Jesús, es, por ejemplo, la posibilidad de crear digital twins de actores para el entretenimiento. Entonces tú, si estás haciendo una película, pues puedes contratar al actor o puedes contratar la licencia de utilizar el avatar de ese actor y tener ese actor generando un pasivo sin estar físicamente en el rodaje, y a la vez tener menos costes a la hora de contratar a ese actor. Esto antes lo estábamos comentando, pero con, el modelo de cantante, ¿no? Que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Y decíamos previamente si era ético o no ético esto, ¿no? Y lo que al final nos comentaba Vanessa, que era quien estaba aquí explicándonos todo el tema más tradicional, pero con pie, sin saberlo, porque realmente tenía bailarines que ya han hecho de avatares, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como lo ven algo normal, no le dan, ¿no? ese focus de que son avatares, ¿no? Comentaba esto, ¿no? Que sí, bueno, que si la persona al final sabe que está viendo un avatar, ¿por qué no? Si es de mutuo acuerdo, ¿no? O sea, tú esto ni te lo planteas, ¿no? Que vayan a decir que no sea ético o... A ver, yo sí... Por un lado, si hay alguien que está monetizando eso también, al final sí son sus derechos de... O sea, si utilizaras el avatar sin permiso de una persona y tal, sé que me parece mal,
pero si es un avatar creado desde cero, como decía Jesús, o un digital twin o una copia de alguien y esa persona está monetizando, para mí no hay... La pregunta ahí es ¿quién monetiza? O sea, ¿el artista cobra royalties, cobra el estudio, cobra el representante, cobra la empresa que genera el avatar o cobra todo el mundo? ¿Cómo va esto? Yo creo que cobra todo el mundo. Los casos que he visto más así con entretenimiento, las empresas pues también tienen una parte legal, que es toda la parte de propiedad intelectual y derechos y tal, y ahí se encargan de que haya esa monetización y de que la persona que hace de modelo también cobre. Y nos preguntaba también, hablábamos con Vanessa, y ella nos decía, que me imagino que va por aquí, por todo esto que estáis comentando, ¿no? ¿Cómo puede el artista ganar más dinero al final también? Porque para las empresas parece que está claro cómo la experiencia en el metaverso puede ayudarles o a vender mejor un producto o a ahorrarles costes a la hora de tener una exposición de su producto. Pero al artista, nos decía, ¿no? Nuestra empresaria del mundo... Sí, las oportunidades, ¿no? Que si realmente existen, pues, y son buenas oportunidades en el corto plazo, ya no en el largo plazo, que si realmente existen y, ¿no? A nivel de... Porque discutíamos si detrás de un avatar siempre hay una persona o no, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, salen en un metaverso a bailar y cosas así, ¿no? Me dio un poco también por aquí. Y hay una cosa que no hemos comentado antes, si quieres tú profundizar en ello, pero es la otra tecnología que viene en paralelo, que es blockchain, ¿no? Que a veces suena como a chino y es normal, me toma un tiempo aprender bien exactamente qué es, cómo aplicarla y tal, pero creo que esto también abre en cuanto a oportunidades, lo comentaba acá, el peer-to-peer, ¿no? El comunicarse directamente con tu comunidad, a través además de smart contracts, ¿no? Que son contratos inteligentes que en el comercio básicamente lo que hacen es de manera automática repartir royalties, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que muchas terceras partes se van a saltar. Pues igual... O sea, pero estáis diciendo que cuando hablamos de esto de los avatares, que ahora mismo es caso de uso, ya lo hacen con royalties a través de NFTs o de... O estamos en el... Yo no conozco ningún caso, pero... No, o sea, yo por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Podrías programar un smart contract que decidiera los royalties, cómo se reparten. Contratos, ¿no? Al final, creo, o sea, por poner un ejemplo que además... Es ideal. Claro, esto es lo ideal, ¿no? Y intelectual y que si eso se vende en un mercado secundario o lo que sea, que el artista creador inicial lo puedes sea fácil. Siempre. Correcto. Exacto. Sí, claro. Y creo que, y voy a poner un ejemplo que creo que es bastante, que ejemplariza bien todo esto, cómo se engancha todo junto. Los famosos Bored Apes, ¿no? Los monos tan famosos, pues obviamente hay gente que ha querido explotar esa IP y lo que ha creado es de ese mono, que era una imagen en 2D, ha creado un avatar 3D, ¿no? Y al final ha creado un personaje detrás de este avatar y ha hecho, bueno, hay un par de ejemplos de gente que lo ha utilizado para la música, por ejemplo, y al final, o sea, es una IP, ¿no? Nueva, es al final como si tienes en Disney, pues bueno, Mickey Mouse, ¿no? Entonces, es lo mismo. Al final utiliza esa IP que has comprado, que al final es un NFT, ¿no? Que al final tiene también un poco de connotación negativa, pero por toda la especulación. Pero si miramos más en profundidad, lo que permite es eso, ¿no? El crearte un avatar, el darle tú el personaje que tú quieres y al final, con tu comunidad, con tus holders o con tus seguidores, con tu colección de NFT, Loyalty Program, vamos a decir así, ir directamente a tu comunidad, lanzar productos, explotar tu arte y no depender de un tercero para vender esos productos. Entonces esto, claro, para una persona que igual está en un sitio del mundo, en un rincón del mundo, antes no podía, porque necesitaba de terceros, necesitaba de una infraestructura más grande y hoy en día puede monetizarlo directamente en un entorno virtual y crearse el personaje y la comunidad que quieras. Obviamente ahí está el factor humano, que es lo que yo siempre voy a defender. Siempre hay alguien que está creando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, porque creo que pone muchas cosas juntas. Sí, de hecho, aquí, claro, estamos hablando de que tú estás rentabilizando un poco una identidad que te has creado, ¿no? Una identidad digital, en el metaverso, o como le queramos, un mundo virtual, como lo queramos llamar. Pero claro, ¿existe seguridad sobre esa identidad? Vengo a referirme, en el mundo real, al final, tú tienes un certificado y alguien te lo puede robar y hacer algo con tu nombre, ¿no? ¿Pasa con un avatar? ¿Te pueden robar tu avatar o no? ¿O tienes que tener alguna seguridad? O sea, claro, ¿qué medidas no tomáis para proteger esas identidades virtuales como las estamos entendiendo en los metaversos? Yo creo que en el futuro quizá veremos cosas más certificadas con blockchain o con otras medidas de certificación cifrada o lo que sea,
yo creo que sí que es... A ver, yo siempre cuando hablo de esto también, por ejemplo, bueno, yo siempre me remonto a lo mismo, pero no sé si conocéis IRC, Mirk o TerraChat, ¿no? Sí. Pues cuando éramos pequeños. Y al final ahí tú te podías crear con un nickname, una reputación, tenías una contraseña, ¿no? Siempre podías repetir ese nickname, entrar y ir teniendo amigos a lo largo del tiempo, ¿no? Era una contraseña, o sea que también se podía impersonar, digamos, pero o llevándolo más a blockchain, al final Satoshi Nakamoto nadie sabe quién es, pero gracias a una clave privada y una clave pública, pues podía firmar o puede firmar diferentes mensajes y tú puedes certificar que sigue siendo la misma persona la que hay detrás. Sí. Yo creo que con los avatares vamos a llegar a estos puntos, ¿no? Que al final tendrás como una clave pública que podrás demostrar que tú eres el original. Con las nuevas normativas de IDAS 2 ya vamos evolucionando también en este sentido para que ya sea más real. Sí. O sea que donde confluye realmente todo el tema de los metaversos con blockchain es precisamente en esta certificación de la propiedad de los avatares, en protocolos de seguridad, en smart contracts, ¿no? Que podemos programar para garantizar que los royalties se reparten de forma equitativa. Y luego la pregunta, ¿no? La que hacíamos antes. Yo tengo mi avatar con mi identidad. Yo puedo... ¿Qué tengo? ¿Que entrar en una plataforma? O sea, por ejemplo, digo, Kai, quiero mi avatar, ¿no? Entro en Union Avatars, os pido mi avatar. ¿Y qué? ¿Y qué hago? Claro, ¿el avatar es nuestro o es de la plataforma? Entro a una plataforma y entonces ahí lo puedo coger, o sea... Ahora mismo, en nuestro caso, te lo puedes descargar. ¿Te descargas del avatar y qué es una imagen? O... No, un GLB. Es... Bueno, hay normalmente 4 o 5 formatos de archivo típicos de 3D, ¿no? USD, GLB, VRM, OBJ y FBX. Y te lo puedes bajar y luego utilizarlo en plataformas que te permitan subirlo, o si están enchufadas directamente con nuestra solución, utilizarlo en esas soluciones. Pero si luego tú quieres, pues esto, ¿no? Hacerte un videoclip con tu avatar, también puedes, y al final el avatar es tuyo y puedes hacer. ¿Y tendrían que ir, por ejemplo, a tu plataforma si le quieren cambiar la ropa o si quieren cambiar? ¿O cómo funciona esto? Sí, pero también hay softwares de generación de 3D que si tú tienes el expertise para hacerlo, puedes hacerlo. O sea, también con los bullet aids puedes bajártelos y cambiarle la ropa. ¿Y el coste para el usuario es diferente? Si yo mantengo el avatar en tu plataforma, ¿es diferente a si me lo quiero descargar? ¿Hay algún coste adicional? ¿No es lo mismo? Esto depende de cada empresa, pero en nuestro caso es lo mismo. Entonces aquí la interoperabilidad es clara, ¿no? Tienen que ser protocolos. ¿Cómo esta interoperabilidad es porque son plataformas que son per se interoperables? ¿O hay alguna tendencia hacia algún tipo de estandarización y de esta manera son interoperables? Porque dices, oye, pues es que se está imponiendo un modelo o un protocolo determinado. ¿Cómo funciona? Yo creo que ahora mismo sí que se están intentando, pues por ejemplo, VRM, ¿no? Que es un formato abierto, de software abierto, software libre. Hay muchas plataformas que están empezando a utilizar este formato. Para mí no existe una interoperabilidad. Yo creo que estamos en un punto donde hay cierta portabilidad. O sea, te puedes llevar las cosas, pero por ejemplo, en nuestro caso, pues solo puedes mover en plataformas que ya estén conectadas con nosotros, o que te dejen subir tu avatar en VRM o en GLB o en el formato que sea. Pero yo creo que sí que falta una capa de interoperabilidad a nivel de protocolo, pues de la misma forma que las webs funcionan con HTTP, pues que exista el HTTP de las identidades o de los avatares, ¿no? Hemos hablado de la industria del entretenimiento, ¿no? Como industria, un poco ejemplo, caso de uso en el tema metaversos, avatares. En tu caso, Kai, hemos abordado pues empresas, ¿no? Cómo podrían monetizar sus negocios, cómo podrían rentabilizar los metaversos. Otros sectores que se os ocurren como tendencia, el de la salud, por ejemplo, ¿no? Parece que es un gran sector en el que va a crecer, el de los videojuegos, por supuesto. ¿Alguno más que os gustaría referenciar? Mira, el otro día me reunía yo con un evento que hubo en Zaragoza la semana pasada, con un grupo de expertos dentro de la medicina que venían a hablar un poco de esto, ¿no? Porque habían lanzado como una especie de hospital 3D y tal. Y, el tema de la medicina, claro, al final es como muy... como les menciono y tuve la conversación esta la semana pasada, todavía es muy físico, aunque sí que es verdad que obviamente la industria se va digitalizando. Y cada vez tenemos más reuniones con nuestro médico digital, ¿no? Entonces era un poco la visión de llegaremos a un hospital 3D donde realmente tengamos una consulta con un médico 3D. Entonces, sí que es verdad que eso quedaba muy lejos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchos hospitales que ya estaban jugando
con el tema de formaciones, ¿no? Claro. Formar de una máquina nueva, me parece que se llamaba Da Vinci, la máquina esta Sí, que... el Hablaban del robot. el robot, ¿no? Sí, Da Vinci. Entonces, claro, dar este tipo de formaciones, por ejemplo, en la medicina es bastante caro, la máquina no la puedes mover, tienes que traer a todos los médicos. El poder entrar en una simulación, vamos a decir así, de cómo manejar esta máquina, por ejemplo, por decirte algo, o poder hacer algún tipo de formación donde ves todo en 3D, un intestino y tal, eleva muchísimo, ¿no? Toda esa información que retenemos en una formación, más que verlo en una pantalla. Claro. Y que te estén dando la chapa o lo que sea. Entonces, había mucho hype o mucho interés más de los médicos por el tema de VR, por estas formaciones mucho más inmersivas, o por ejemplo de médicos que se grababan operando pero en 3D, ¿no? Y entonces al final esa grabación en 3D entraban otros médicos y la veían y es como si estuvieran ellos en la operación. Entonces, por ejemplo, por mencionar una industria que igual... Sí, que igual no en el metaverso como lo comprendemos ahora, pero igual algún tipo de realidad aumentada o médicos que en holograma puedan ir a operar a la otra punta del mundo. Total. Ahí tenemos, pero eso es material para otro programa. Hay una empresa de aquí de Barcelona que se llama Nixie for Children, y ellos lo que hacen, y a mí me parece muy interesante, es que, por ejemplo, para niños que, y quizás digo algo que no es exactamente así, pero niños que tienen que recibir operaciones a través de VR y pueden conectarse tiempo antes de ir al hospital y ver la habitación donde estarán, ver el médico que les va a atender luego y tal, y así se van como acostumbrando a ese ambiente, y luego cuando van al hospital pues ya no les choca tanto desde el principio, ¿no? O en temas de psicología, de superación de miedos, poder estar, pues si tienes miedo a las alturas, al lado de un barranco y saber que estás en un entorno seguro y que te quitas las gafas. También de la medicina, pero más a lo mejor a nivel Terapéutico aquí, total. terapéutico, para que esto no se suele ver tanto. No, mucho que explorar. Y realmente son, pues si se da, yo creo que pueden ser muy buenos para la sociedad. Y en educación, hoy mismo creo, no sé si la noticia era de hoy, pero leía en La Vanguardia que la Universidad de Barcelona era la primera en implementar una clase totalmente en VR con ayuda de la UOC, y habían creado un sistema también pues de educativo, que una de las clases la daban. Bueno, es que en verdad yo te lo comento, ¿no? Todo lo que es la enseñanza a distancia, en realidad tú estás solo en tu casa, ¿no? Pues escuchando, leyendo, lo que sea. Cuando si eso sí que lo haces de forma inmersiva, es como lo que hablábamos antes de aprender danza, si tú vives en un pueblo remoto, o simplemente imagínate que tú quieres aprender, pero tienes que cuidar de tu padre y tu madre y no te puedes estar desplazando, ¿no? A los sitios, pues sí que interactúas, sociabilizas, ¿no? Que a lo mejor a veces tenemos ese miedo de un avatar para no sociabilizar, pero quizá hay otros casos que los metaversos y tu propio avatar lo que te permite es sociabilizar por tu... Bueno, yo en esto siempre soy muy crítico, ¿no? Muchas veces cuando doy alguna charla o alguna clase y tal, me encuentro con gente que dice esto, ¿no? Que a veces las plataformas estas nos aíslan del mundo real y tal, y ahí tengo dos cosas que decir, ¿no? Una es, yo creo que si llega un mundo que es como Ready Player One, ¿no? En el que estamos más tiempo en el entorno virtual que el real, quizás que nos hemos cargado el mundo real y lo que tenemos que hacer es educar mejor a la sociedad para no llegar a ese punto. Y luego la otra, y volviendo a lo de Mirko, Terra, al final estos entornos también te sirven para encontrar a gente con la que compartes intereses que quizá en tu día a día pues no los encuentras, ¿no? Quizá un niño de 11 años que le mole blockchain en su clase pues no encuentra muchos frikis, y en cambio conectarse en un espacio virtual que ya sabe que hay gente de este tipo, también creas una comunidad que luego se puede desvirtualizar a la larga, ¿no? Yo muchos amigos que conocí en el chat acabaron siendo buenos amigos en la vida real, entonces para mí no es totalmente que se separe uno del otro, ¿no? Yo creo que tenemos que ir concluyendo. Sí. Estaríamos aquí horas, pero... Oye, pues muchísimas gracias, Kai. Con esto ya damos por concluido el episodio de hoy de El Oráculo de Modo Cripto. Gracias a todos por estar con nosotros, por seguirnos. Gracias a Vanessa, gracias a Kai, gracias Jesús, Noemí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.